Bienvenidos. Muito obrigada pela súa presenza neste encontro. Muchas gracias. Soy Galvanera Lecha, gerente del área de comunicación corporativa y financiera de YIC. En nombre de YIC, manifestar nuestra satisfacción por poder colaborar con la Embajada de Portugal en España y con AICEP Portugal Global en la organización de este encuentro empresarial sobre logística e infraestructuras que se celebra en el marco de la presidencia portuguesa de la Unión Europea. Es una sesión especialmente oportuna porque en ella vamos a hablar de una materia que se encuentra en la misma base del crecimiento de las naciones y que además, en el caso del mercado ibérico, es un claro ejemplo de colaboración público-privada y entre países. Como sabéis, es el segundo de varios encuentros que vamos a celebrar a lo largo del primer semestre sobre distintas temáticas. En el mes de febrero hablamos de energía renovable y próximamente abordaremos otros temas como innovación, movilidad o economía circular. Antes de empezar, adelantar la agenda que tenemos por delante en este evento. Muy mal. El excelentísimo señor secretario de Estado de Infraestructuras del Gobierno de Portugal, don Jorge Delgado. Y a continuación, Rafael Cámara, presidente de la Asociación Ibérica de Logística y Puertos, nos dará una intervención para, finalmente, él mismo moderar una mesa redonda en la que van a participar representantes de 6 compañías que operan en los 2 países. Bruno Silva, Managing Director de Medway, Miguel Bernal Carrión, Director General de Extremadura Avante, José Luis Simoes, Presidente de Luis Simoes, Miguel Ángel Parras, Chief Investment Officer de Global Vía, Juan Angoitia, Co-Head de Ardian Infraestructuras en Europa y Miguel Quintana, Socio Director de Supply Chains Consulting. Simplemente recordar que todos aquellos que queráis enviar vuestras preguntas para la mesa redonda lo podéis hacer a través del chat que está habilitado en la plataforma del webinar. Así que sin extendernos más, vamos a dar paso al vídeo con la intervención del señor secretario de Estado de Infraestructuras del Gobierno de Portugal, el señor Jorge Delgado. Muy buenas tardes a todos. Me gustaría empezar por cumplimentar a todos los presentes, todas las empresas públicas, privadas, todos los participantes y dejar también un saludo especial al embajador João Mira Gomes por la invitación a participar en este seminario. Portugal asumió la presidencia del Consejo de la Unión Europea a principios de este año. Es la 4ª vez desde que en 1986 nos sumamos a este proyecto de construcción de una Europa solidaria y próspera, camino que iniciamos con orgullo junto a nuestro país vecino, España. La buena articulación entre nuestros 2 países y las excelentes relaciones bilaterales que se han seguido durante décadas son fundamentales para el desarrollo de ambos territorios y por eso, a la hora de decidir inversiones en áreas tan transversales como la logística o la infraestructura, es importante que Portugal y España estén en la misma página. Para nosotros, asumir la presidencia de la Unión Europea durante el primer semestre del año europeo de los ferrocarriles es una oportunidad única para avanzar en la posición del sector ferroviario en todo el continente europeo, con la certeza de que es fundamental para combatir el cambio climático y para el fortalecimiento de nuestras comunidades. La capacidad del ferrocarril para mover un gran número de personas y mercancías de una manera cómoda, confiable, rápida y eficiente es incomparable. Portugal se quedó atrás de la mayoría de los países europeos en la modernización de su red ferroviaria. Esta red no solo está obsoleta, sino que también carece de nueva infraestructura y nuevo material rodante. No tenemos dudas, los ferrocarriles son un elemento fundamental de conectividad entre las regiones europeas a cualquier escala geográfica. Es necesario incrementarlo y es necesario modernizarlo. Internamente, Portugal ha iniciado su camino en esta apuesta y ha estado trabajando con el gobierno español de forma muy intensa para que sea posible invertir en nuevas conexiones ferroviarias transfronterizas que acerquen aún más a estos 2 países. El Programa Nacional de Inversiones 2030, que Portugal definió el año pasado, incluye más de 10 millones de euros de inversión en ferrocarril. El proyecto más grande e importante es la nueva línea de alta velocidad Porto-Lisboa. Tener las 2 áreas metropolitanas a la distancia de 1 hora y 15 minutos cambiará por completo la geografía de nuestro país,
y cambiará por completo el tipo de relaciones económicas, sociales, familiares que se establecen hoy. En el eje atlántico, entre Braga y Setúbal, se concentran 8 millones de habitantes en Portugal y los principales centros industriales, universitarios y culturales del país. La estructuración de este eje con una línea de alta velocidad creará una área metropolitana de gran escala. Es a partir de esta inversión que también pensamos en las conexiones con España y Europa. Con relación a España, una enorme prioridad es claramente la conexión entre Oporto y Galicia. El norte de Portugal y Galicia son dos regiones con relaciones transfronterizas muy fuertes y por ello Portugal ha incluido en su Plan Nacional de Inversiones 2030 una nueva conexión entre Oporto y Vigo a alta velocidad. Una inversión que permitirá conectar las dos ciudades en menos de una hora, lo que reduce a menos de la mitad el tiempo que hoy se tarda en conectar las dos ciudades. Los proyectos de dos lados de la frontera están siendo debidamente coordinados. Por su lado, el Corredor Internacional Sur, lo que estamos construyendo entre Évora y Elvas, forma parte de una futura conexión de alta velocidad. Ya nos permitirá reducir el tiempo de viaje entre Lisboa y Madrid en torno de las 5 horas, lo que forma parte de una futura conexión de alta velocidad. Ya nos permitirá reducir el tiempo de viaje entre Lisboa y Madrid en torno de las 5 horas, lo que ya es competitivo desde el punto de vista de mercancías. Esta inversión, con la modernización de la línea de Cinis, la línea sur, permitirá conectar de forma más eficaz desde el punto de vista de mercancías el puerto de Cinis con el centro de Europa y su conclusión está prevista para fines de 2020. Las intervenciones en curso en el ámbito del corredor atlántico tienen como objetivo fundamental garantizar la interoperabilidad ferroviaria. Para eso, se está aumentando la capacidad de las líneas, se están electrificando las líneas y se están instalando sistemas de señalización y control con estándar europeo. En el corredor norte, y con los mismos objetivos, está también en marcha la modernización de la línea de Vera Alta entre Pampilhosa y Vilaformoso. Con las obras de electrificación en marcha del lado español, entre Fuentes Oñoro y Salamanca, que finalizarán en 2023, se garantizará un itinerario electrificado para el transporte de mercancías en la zona norte del país y de la península. En cuanto a los enlaces ferroviarios transfronterizos en marcha, también me gustaría mencionar las obras que finalizarán en próximo mes de abril para la electrificación de la línea del Miño entre Nini y Valencia y de electrificación del tramo Guillarey-Tui en España. Pero permítanme hablarles también de otras inversiones que, si no podemos decir hoy que realmente serán una realidad, son igualmente importantes. Hablo del posible interés en estudiar la reapertura de la línea del Duero entre Pocinho y Barcadalba, que en su día conectaba con la red ferroviaria española a través de la línea de La Fregenenda, Fuente de Sant Esteban, aunque sabemos no ser hoy día prioritario para España. Y también los estudios de una posible conexión con España en el sur, entre Algarve y Andalucía, que permitiría una eventual extensión del corredor mediterráneo hasta Portugal. Las inversiones en la red ferroviaria portuguesa siempre se planifican con vistas a la interoperabilidad. Portugal solo tiene frontera terrestre con un país y por lo tanto es con España con el que hay que garantizar esta interoperabilidad. En este sentido, se destaca la cooperación técnica establecida entre los dos países a través de AVET, que de nuestra parte consideramos fundamental y que queremos mantener y ampliar. Sí, consideramos los ferrocarriles una prioridad, pero lo cierto es que no se trata solo del ferrocarril cuando se habla de las conexiones entre Portugal y España. Lo cierto es que siguen siendo muy intensas las conexiones por carreteras. Es por eso que este tema de logística e infraestructura de las conexiones viales transfronterizas son un desafío de suma importancia para ambos los países. Hablamos, por ejemplo, de la conexión entre Fuentes de Oñoro y Vilaformoso, conectando la autopista A5 en Portugal con la autopista A62 española, que se estima pueda abrir al tráfico en los próximos meses. O en términos de conexiones de proximidad transfronterizas, la conexión entre Braganza y Pueblo de Sanabria. Pero nuestro trabajo de cooperación no es solo inversión en grandes infraestructuras. Tenemos cooperación en materia de gestión del tráfico y aumento de seguridad, haciendo inversiones en la digitalización de las redes viales,
intentando aprovechar los instrumentos de financiación europeos como el programa CEF Telecom para financiarlo. Bueno, mucho más habría que hablar sobre lo que estamos haciendo entre Portugal y España. Por tanto, solo puedo decirles que ambos del lado de la frontera estamos comprometidos con sacar adelante todos los proyectos y garantizar un futuro aún más cercano entre Portugal y España. Somos vecinos, somos hermanos y estamos felizmente condenados a vivir juntos. Muchas gracias y suceso para el seminario. Bueno, muchas gracias al secretario de Estado por sus palabras y perdonad porque creo que en algún momento ha habido algún problema con el audio del vídeo. Siguiendo con la agenda, el siguiente punto sería la intervención del presidente de la Asociación Ibérica de Logística y Puertos, Rafael Cámara. Así que, Rafael, cuando quieras, puedes comenzar. Vamos a conectar. Buenas tardes a todos. Y en primer lugar, agradecer a IC Global Portugal y a la Embajada Portuguesa esta oportunidad que nos da de colaborar en esta presidencia portuguesa para fortalecer y hacer más interesante el sector de la logística y de las infraestructuras, ¿no? Ya ha presentado Valvanera a todos los participantes. Yo solamente, como van a ser muchas personas para hablar, pues solamente quería introducir un poco los datos globales que existen de transporte entre España y Portugal. Según el último barómetro realizado por el Comité Transfronterizo España-Portugal, que se ha publicado pues, en julio de 2020, se transportaron entre España y Portugal un total de 29.726.000 toneladas, de los cuales en números globales un 70% correspondería a transporte por carretera, un 24% a transporte marítimo, que incluye también los intercambios con las islas, y un 6% a lo que sería el transporte ferroviario. Aunque este transporte ferroviario pues, ha sufrido unos incrementos importantes durante los últimos 10 años, pues todavía es un porcentaje muy pequeño en el transporte. Y, sin embargo, como nos ha dicho el secretario de Estado, pues las infraestructuras ferroviarias son necesarias y el esfuerzo de Portugal y España por incrementarlas, por ponerlas a punto, pues está en la agenda bilateral y en la agenda también europea. Yo quería un poco tras estos temas. Primero, entrada a Miguel Quintana, socio director de Supply Chains Consulting, y para que nos pusiera un poco en unos pocos minutos lo que él considera que son las ideas básicas o los parámetros básicos en los que se está moviendo ahora mismo el sector de la logística. Miguel, y luego pasaríamos a intervenir cada una de las personas que están en el panel. Gracias, Rafa. Buenas tardes a todos. Sí, vamos a hablar de infraestructuras, pero yo creo que para hablar de infraestructuras hay que hablar de lo que está pasando en el sector logístico, ¿no? Porque las infraestructuras, a fin de cuentas, son para dar soporte a esta actividad. Voy a ser muy breve, pero sí que me gustaría echar un poco la vista atrás, como un año hacia atrás, para ver qué es lo que nos ha dejado toda esta situación tan excepcional que hemos vivido y seguimos viviendo, para luego mirar un poquito para adelante hacia el horizonte y ver cuáles son los desafíos que al menos yo entiendo que tenemos encima de la mesa en el sector logístico y, a fin de cuentas, en las infraestructuras que necesitamos para desarrollar la actividad, ¿no? Si miramos hacia atrás, y por resumir varios titulares, a mí me parece que una de las cosas fundamentales ha sido la importancia que ha adquirido el sector logístico al final en el mundo de la economía en general. Yo creo que hemos sido todos conscientes durante esta crisis pandémica de la importancia del suministro, de la importancia de esta función logística, que a veces ha estado un poco, digamos, ha tenido un segundo orden de importancia en la actividad de las compañías, ¿no? Por tanto, la primera reflexión para mí es la importancia que ha adquirido el sector. Es verdad que dentro de la asimetría de que toda esta crisis está teniendo,
creo que la logística es de los sectores mejor parados, pero es verdad que dentro del sector logístico, que es muy amplio, el impacto ha sido muy diverso, ¿no? Pues las funciones de e-commerce han tenido un gran crecimiento, pero en contraprestación, pues todas las actividades más dedicadas al B2B, a la actividad industrial, han sufrido bastante. El segundo importante es que las cadenas de suministro, las redes de suministro han resistido. Es decir, el sector logístico ha conseguido que no hubiera problemas de desabastecimiento, cosa que las primeras semanas, los primeros tiempos de la crisis, pues se tenía en duda, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento a destacar y un elemento de orgullo dentro del sector. Me parece también que otra de las enseñanzas que hemos aprendido es la importancia de la tecnología. Venimos mucho tiempo hablando de transformación tecnológica, de automatización de procesos. Yo creo que ha quedado bastante claro que las empresas que estaban más especificadas, que habían avanzado más en esta transformación, han sido capaces de resistir mejor y, sobre todo, han sido capaces de reaccionar con más agilidad y con más flexibilidad ante el impacto de algo absolutamente inesperado como es todo este tsunami que viene con la pandemia. Y mirando hacia atrás, para mí un último punto todos hemos sido conscientes de la vulnerabilidad. Digamos que en todas nuestras estrategias, ahora mirando hacia el futuro, hemos añadido un elemento más, que es la resiliencia, la resistencia, la agilidad ante cambios. Hasta hace poco, lo fundamental era de la eficiencia, y en cambio nos hemos dado cuenta de la importancia que tenían otros criterios que hasta ahora no habían tenido mucho peso en el diseño de nuestras actividades logísticas. Entonces, mirando hacia atrás, ¿no? Y si le echamos ahora la vista hacia adelante, a mí sí que me gustaría destacar cuatro retos fundamentales en los que creo que se enmarca el futuro de la logística y que, por tanto, tienen también su impacto en todo el desarrollo de las infraestructuras necesarias. Por un lado, y lo he dicho antes, la importancia de la tecnología. La transformación tecnológica tiene que dejar de ser un mantra para convertirse en una realidad. Hablamos de un sector, el sector logístico, que seguramente es de los últimos a los que ha llegado este proceso de transformación, pero ya está aquí de manera irreversible. La tecnología está al alcance de todos, la tecnología se ha democratizado, pero lo que hay que identificar para una de las compañías es cómo quiere utilizar esta tecnología, cómo monta el puzzle para que sea capaz de cumplir la misión que tiene cada una de ellas. El segundo de las patas es lo que nos ha cambiado el e-commerce, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de... Bueno, el e-commerce venía en un crecimiento sostenido en los últimos años, pero sin duda el último ha sido un auténtico boom. Todavía está por ver cuánto es coyuntural y cuánto es estructural, pero tiene mucha pinta de que una parte importante del crecimiento ha venido para quedarse, ¿no? Y esto, obviamente, tiene un impacto tremendo en la actividad logística. Como decía, pues el centro de gravedad de muchas compañías ha pasado de estar en la actividad offline, de estar en el B2B, a estar en la actividad online. Y eso tiene muchísimas repercusiones desde todos los puntos de vista en este ámbito. Tercera de los elementos que yo creo importantes y que tiene que ver con esta sensación de vulnerabilidad es la necesidad de rediseñar nuestras redes logísticas. Sobre todo en la parte de aprovisionamiento, lo que hemos visto es que la excesiva dependencia de un canal, de unos proveedores, de un área geográfica determinada, pues en situaciones como esta puede tener unas consecuencias muy negativas. Por tanto, todos estamos en la revisión estratégica de nuestras redes, sobre todo en lo que tiene que ver con el aprovisionamiento, con el sourcing, para ser capaces de dar respuesta a situaciones futuras que se puedan producir. Y una última pata, que yo creo que ha quedado un poco en segundo plano con toda esta crisis, es la de la sostenibilidad. Digamos que la supervivencia ha venido a quedarse por encima de la sostenibilidad, pero esto es algo que va a evolucionar con el tiempo. Necesitamos que nuestra actividad logística sea sostenible. A mí me parece que sobre todo hay dos aspectos fundamentales en los que esta sostenibilidad hay que tenerla en cuenta. Por un lado, es cómo conviven nuestras ciudades, nuestro mundo con este crecimiento del e-commerce. No está preparado para soportar los volúmenes de crecimiento. Yo siempre digo que los bytes, la información escala mucho mejor que las calles, que los vehículos, etcétera, ¿no? Bueno, pues tenemos que buscar modelos, tenemos que definir modelos logísticos que nos permitan asumir esta nueva realidad en los hábitos de consumo. Y por último,
digamos, la descarbonización de la logística, ¿no? Esto yo creo que es un elemento fundamental también de cara al futuro. La reducción de las emisiones, bien por tecnologías más sostenibles, bien por modos de transporte más sostenibles o por una mejor planificación, una mayor optimización de los recursos, ¿no? Y a mí me parece que todo esto es lo que conforma el tablero de juego en el que estamos todos inmersos y en el que vamos a estar en los próximos tiempos. Rafael, estás en mute, creo. Rafael, activa el micrófono, que no te estamos oyendo. Perdón. Gracias, Miguel Quintana. Y quería darle la entrada a don Miguel Bernal, director general de Avante, que tal como nos ha transmitido el secretario de Estado en su intervención, parece que en esas inversiones que se van a dar en el sector ferroviario, apuestan por una conexión, por decirlo vertical, norte-sur, que sea de alta velocidad y de pasajeros, orientada más a pasajeros con Vigo, y que parece que la conexión, también por estudios anteriores, entre Badajoz y Elvas pueda estar como más orientada a mercancías. ¿Significa esto que esa línea de alta velocidad o esa conexión que quieren entre el puerto de Sines y Badajoz, pues puede ser un aspecto importante para el desarrollo de la logística y las infraestructuras de plataformas en Extremadura? No se oye. Valvanera, no se oye. Miguel, no se oye. A ver, ¿ahora sí? Ahora. Digo, muchas gracias, Rafael, por esta introducción pregunta y al mismo tiempo yo no quiero dejar también pasar la oportunidad de agradecer a ICER Global y a la embajada de nuestro querido Portugal en Madrid la invitación a participar en esta mesa redonda. Yo creo que es muy importante la pregunta que has hecho, Rafael, porque nosotros en Extremadura, digamos, somos conscientes de nuestras limitaciones, pero también somos conscientes de nuestra importancia o de nuestro papel que jugar. Hemos pasado en unos años, yo creo que Miguel ha hecho una reflexión magnífica sobre la evolución de la logística en los últimos años y el futuro y las perspectivas de futuro de la logística, y eso nos impacta directamente a una región como Extremadura. Una región que ha pasado de ser un extremo, en nuestro propio nombre lo indicaba, más allá del Duero, ¿no? Extremo Douros, Extremadura, a estar en el centro de triángulos muy importantes. El triángulo Lisboa, Sevilla, Madrid es muy importante y ahí estamos, en ese centro. Y nos ha colocado en una posición que nosotros estamos intentando rentabilizar y aprovechar no solamente para Extremadura, sino para los vértices del triángulo. Para el triángulo Lisboa-Setúbal-Sines, vamos a llamarlo así, y por extensión en general a toda la zona centro-sur de Portugal, con la zona sur-oeste de la península ibérica y con la zona centro de la península ibérica. Queremos tener protagonismo en ese papel. Y la pregunta es, ¿la conexión extremeña va a ser la conexión de la mercancía? Sí, sin duda, sin duda. Ya hoy es una realidad. Es decir, hoy por Extremadura pasa una muy buena parte de esos 600 millones de euros que exportamos desde Extremadura hacia Portugal, y una muy buena parte de la totalidad de la exportación española
hacia Portugal, lo mismo que pasa una buena parte de la importación española desde Portugal hacia España. Eso es una realidad absolutamente incuestionable. La cuestión está ahora en ver cómo mejoramos ese eje de conexión económica entre Portugal y España, o si lo queremos llamar, entre el centro-sur de Portugal y el centro-sur de España, cómo lo podemos mejorar. Y si tengo tiempo en esta intervención, daré algún dato de nuestro trabajo, de nuestra apuesta de futuro, pero no queremos quedar exclusivamente nuestro eje relegado al transporte de mercancía, a la logística empresarial. Yo creo que la conexión Lisboa-Europa necesariamente tiene que terminar conectando Lisboa-Madrid con el resto de Europa. En España estamos construyendo una infraestructura de alta velocidad muy importante entre Madrid y Badajoz, entre Madrid, Plasencia, Cáceres, Mérida, Badajoz. A nosotros no nos cabe la menor duda de que ese servicio tiene que ser un servicio que sea utilizado no solamente por los ciudadanos y ciudadanas de España, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Madrid, del conjunto de España, sino que es un servicio que obligatoriamente tenemos que poner al servicio de la ciudadanía de Portugal. Y por tanto no nos cabe la menor duda de que finalmente la conexión Madrid-Extremadura, Badajoz en concreto, Évora, Lisboa, a través de alta velocidad va a ser una realidad en muy poquitos años, ¿no? Gracias, Miguel. Si podemos, volveremos sobre el tema un poco más tarde. El secretario de Estado ha entrado pues, a hablar sobre las inversiones que se van a realizar en infraestructuras. En el sector logística y transporte, pues podríamos decir que son las infraestructuras de transporte, las carreteras o las ferrovías, la parte de grandes plataformas logísticas, que ya está habiendo algunas inversiones en España y Portugal, y luego lo que podríamos denominar el inmobiliario logístico, ¿no? Que ese también está teniendo un incremento muy sustancial y una parte importante de los fondos de infraestructuras van hacia ese inmobiliario logístico. Los grandes fondos, como pueden ser Ardian o Global Vía, fondos de infraestructuras, ¿cómo veis este tema? ¿Hay una parte que se podría pensar en colaborar, en hacer participaciones público-privadas a la hora de invertir en infraestructuras ferroviarias, por ejemplo? ¿O solamente serían los temas de plataformas logísticas o serían los modos de transporte? Es decir, nos centraríamos en los temas de lo que sería el tren, por decirlo de una manera. ¿Cómo veis tanto Juan Angoitia como Miguel Ángel Parras esta posible participación de los fondos? Rafael, soy Juan Angoitia de Ardian. Yo te puedo decir cómo lo vemos nosotros, ¿no? Porque luego cada fondo y cada casa es un mundo, ¿no? Nosotros tenemos en Portugal Ascendi, que es el segundo operador de carreteras después de Brisa en el país, con autopistas o carreteras en la zona de Lisboa y sobre todo también más en la zona de Oporto, tanto circunvalación como de Oporto hacia el este, camino a España, ¿no? Entonces tenemos 6 autopistas. Nosotros estamos centrados en esa parte, en esa parte de la cadena de logística, ¿no? El tema de la carretera. En Francia, por ejemplo, sí que es verdad que formamos parte de un consorcio que construyó la línea de alta velocidad entre Tours y Burdeos, en donde es más transporte de pasajeros que de mercancías. Y sí que las inversiones en ferrocarril
claramente sí que es una cosa que hemos hecho en el pasado y estamos mirando otros proyectos a futuro. Se tienen que dar, obviamente, las circunstancias y los retornos y las características económicas. Tienen que hacer la inversión viable, obviamente. Y claramente, por lo que ha dicho el secretario de Estado, el eje norte-sur claramente tiene sentido que sea para pasajeros, esa línea de alta velocidad. Desconozco si tiene sentido económico o no lo sé. O sea, otra cosa es la rentabilidad social, pero no sé si tiene sentido económico esa línea de alta velocidad para pasajeros, teniendo en cuenta que ya hay una autopista de peaje y otra autopista, autovía paralela. Y luego tiene sentido que toda la parte de carga sea hacia España para la salida a Europa, ¿no? O sea, en ese sentido sí que tiene sentido. Con lo cual, para nosotros, siendo más operadores de carreteras, lo que nos interesa es llenar los huecos que hay. Primero, Portugal tiene una red de carreteras muy buena, pero a raíz de la situación de la crisis del 2010, pues hubo ciertos proyectos que se quedaron ahí, digamos, parados en tierra de nadie. Y yo creo que lo que a nosotros nos interesa más es llenar esos huecos que hay, que tampoco es que haya muchos. Y luego, obviamente, si el tema de la infraestructura ferroviaria pues tiene sentido, obviamente lo miraremos, igual que hemos mirado otras oportunidades en Portugal, en sectores de energía o colaboración público-privada en temas de hospitales, en temas de gas, distribución y transmisión de gas, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, Portugal nos gusta y es un país en el que nos sentimos muy, muy cómodos. Sí, por parte de Global Vía, yo soy Miguel Ángel Parras. Global Vía también tiene una presencia importante en Portugal, no tan relevante como es Ascendi, pero bueno, tenemos 2 autopistas en el nordeste de Portugal desde hace tiempo ya, casi 10 años y más de 10 años. Y bueno, estamos en proceso de adquisición de una tercera también en el área. Nosotros creemos que el histórico de Portugal en llevar a cabo la colaboración público-privada para el desarrollo de la red de infraestructura de transporte y en concreto la carretera, como bien decía Juan, creo que ha sido un éxito y a pesar de las vicisitudes que tuvieron lugar pues con lugar de la crisis del 2010, creemos que el gobierno portugués fue capaz de acometer ciertas reformas que en su momento fueron muy discutidas y que todavía algún fleco pendiente, pero que de alguna manera creemos que lo han acometido en la dirección correcta. Respecto a la potencial incursión de fondos de infraestructura privados en el desarrollo de la red ferroviaria, que bien apuntaba el secretario de Estado de Infraestructuras, nosotros es que entendemos que la asociación público-privada es un servicio al ciudadano. Por supuesto, y como bien apuntaba Juan, es un tema de retornos, ¿no? Desde luego, hemos visto ejemplos claros en otros países, y no nos podemos ir muy lejos de aquí, donde hay ciertos planes de infraestructuras que no están destinados a propios fondos, ¿no? Son más negocios constructores, pues porque hay unos retornos que no sujetan la idea económica que tiene todo fondo detrás. Pero desde luego la mejora de la red ferroviaria en términos de mercancías y la conexión de alta velocidad norte-sur, que es lo que decían de Lisboa o Porto Vigo, y la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Lisboa y Madrid, que para nosotros yo creo que es una prioridad y debería ser una prioridad tanto para los gobiernos español como portugués, creemos que sí que cabe la entrada de un partner privado y hacerlo mediante colaboración público-privada. Yo recuerdo que allá por 2009 el gobierno portugués lanzó los procesos para la construcción de la vía de alta velocidad entre Lisboa y la frontera con España. Pues luego vino toda la crisis del 2010 y aquellos proyectos quedaron paralizados. Desde luego la idea que tenía el por entonces Refer, que luego se unió con Estradas de Portugal, en lo que hoy en día se denomina Infraestructuras de Portugal, la idea era claramente apostar por la colaboración público-privada para el desarrollo de esa infraestructura ferroviaria tan necesaria, no solo para Portugal y para España, sino para el resto de Europa. Desde luego, lo que comentaba al principio de la reunión acerca del barómetro, que el 6% del tráfico de mercancías era solo el 6% del tráfico de mercancías mediante ferrocarril, creo que, sin ser experto en la materia logística, creemos que hay desde luego un buffer importante
mejora en ese 6%, ¿no? Parece incluso un poco ridículo que sea un número tan bajo. Entonces nosotros claramente apostamos y empujaremos por la entrada y por el acometimiento de este tipo de infraestructuras mediante la colaboración público-privada. Nosotros estaríamos encantados y creemos que lo merecen. Estás en mute, yo creo. Otra vez. Sí, no te escuchamos, Rafael. Rafael, no oímos. A ver, gracias a Miguel y a Juan. Perdón, es que apago el micrófono mientras están hablando los otros porque hay problemas de audición en el resto de los participantes. Entonces, si podéis el resto de los participantes, mientras no habléis, apagar vuestro micrófono, mejor, y luego lo ponéis en marcha. Yo quería también preguntar sobre este tema de la apuesta ferroviaria que ha hecho el secretario de Estado, pues a Bruno Silva de Medway, un poco cómo lo ve, o sea, si le pediría más inversión o le ha parecido muy bien lo que ha dicho o cómo ven ellos su parte del negocio y su participación en este proyecto de infraestructuras. Muy bueno, pues en primero muchas gracias y muchas gracias por la invitación y saludar a todos. Es una muy buena pregunta. Yo creo que sobre todo lo más importante es que todos los planes de inversiones fueron construidos en base a una amplia conversación con los varios intervinientes del sector. Entonces, lo que hoy se está desarrollando y poniendo en marcha ya es el segundo paso basado en una discusión amplia de identificación de cuáles serían los puntos más críticos y los principales objetivos. Lo que nos ha traído el secretario de Estado ha hablado sobre todo del plan de inversiones para 2030, que es importante tener en cuenta que viene en el seguimiento del plan de inversiones de 2020, que todavía va a terminar, en teoría, las inversiones en 2023. Esta primera fase va a cubrir una parte muy importante que de cierta manera también, en mi opinión, justificaba mucho la razón porque el porcentaje de ferrocarril en el transporte internacional Portugal-España era bastante bajo, porque este primer paquete de inversión fue muy dedicado al concepto de las mercancías y a desarrollar la infraestructura de manera a recuperar las varias décadas de no inversión y al final recuperar una infraestructura que quedó parada en el tiempo para una situación actual. ¿Y qué ha tocado? Teníamos 3 conexiones principales internacionales, ninguna estaba electrificada, ninguna tenía señalización automatizada y entonces estas inversiones que están en marcha van a electrificar las 3 fronteras, van a mejorar la señalización en las 3 fronteras, van a permitir cruces de trenes hasta en el tramo portugués hasta 750 metros y en el tramo español se está desarrollando para incrementar también esa longitud. Entonces, las condiciones de la infraestructura que vamos a tener, sobre todo de 2023 en adelante, tanto en la conexión por Badajoz a la área de Extremadura, sea por Fuentes de Oñoro, sea en la conexión a Galicia, van a ser muy distintas a nivel de competitividad de lo que hemos tenido hasta ahora. Sobre todo el objetivo que se está concretando ahí es una renovación de las vías, permitir cruces de 750 metros de tren, que es muy importante porque incrementando el volumen por tren se bajan los costes unitarios del transporte y fomentar la capacidad necesaria, porque también estamos ya delante de alguna dificultad de capacidad de la infraestructura para poner más trenes en marcha. Esto, de cierta manera, quedará resuelto
Y en este segundo plan de inversiones, algo muy importante que creo que contribuye tanto para la competitividad como para la sustentabilidad es la conclusión de la electrificación de la red global, que permite un incremento de la competitividad del coste de tracción, y el objetivo que se habló de la línea de viajeros entre Lisboa-Porto y también entre Oporto y Galicia. Lo que permitirá esa línea es incrementar la capacidad que quedará disponible en la línea convencional para mercancías. Y como es una línea, sobre todo entre Lisboa y Porto, que ya está bastante saturada, o separar las dos permite ganar más capacidad para las mercancías. Entonces, no siendo una inversión directa en las mercancías, pero que lo pensamos en viajeros, está mejorando las condiciones para las dos partes. Yo creo que de esta manera el proyecto está bastante bien pensado. Que quiero tocar aquí a nivel de las inversiones también, que creo que es muy, muy importante, es seguir con el concepto de implementación de todos los requisitos de interoperabilidad, porque también hasta poco tiempo trabajábamos entre los dos países a nivel ferroviario como si tuviéramos una frontera muy, muy fuerte entre los dos, porque llegábamos con los trenes de un lado y había que cambiar locomotoras para seguir con el tren del otro lado, había que trabajar entre varios operadores en cooperación. Hoy ya conseguimos hacer la operación como si fuera un camión. Nosotros ya los trenes que hacemos hoy cruzan la frontera de los dos lados con la misma locomotora, habiendo sí algún cambio de maquinistas, pero sin una necesidad de tanta complejidad como existía en el pasado. Yo creo que sentiremos más el impacto cuando esta primera fase de obras esté concluida. Y ahí beneficiaremos de esa capacidad adicional. Lo que también creo es que lo importante, además de la inversión en la infraestructura, es tener también mucha atención a lo que son los missing links o las conexiones de última milla, como sea la parte final de conexión con los puertos y con las plataformas logísticas, porque muchas veces es algo que queda fuera de los proyectos globales, porque son inversiones, son detalles, pero son detalles de inversiones más reducidas que pueden tener mucho impacto. Y adaptar las plataformas y los puertos para conseguir recibir trenes de mayor longitud, trenes de tracción eléctrica, es algo que deberemos no olvidar durante todo este paquete de inversiones que tenemos delante. De cualquier de las maneras, es algo que estamos muy confiantes y creo que va a crear las bases para seguramente incrementar el porcentaje del transporte por ferrocarril y ayudar a atingir los objetivos, sobre todo del Pacto Ecológico Europeo de reducción de las emisiones a nivel de transporte. Rafael, perdona, el micrófono. Si lo puedes encender. Gracias. Gracias, siempre se me olvida. Perdón. Gracias, Bruno. Y también tenemos con nosotros a don José Luis Simoes, presidente del Grupo Simoes, y que pues hasta ahora hemos estado hablando de los sistemas ferroviarios, de las inversiones ferroviarias. El Grupo Simoes es un gran actor logístico ibérico, con origen en Portugal y con actuaciones en toda la península, ¿no? Entonces, no solamente en el sector transporte, sino también en el sector de la logística y el almacenamiento logístico, ¿no? ¿Ve estas inversiones o prioritarias, que parecen prioritarias en el sector ferrocarril, como un peligro, quizás no a corto ni a medio plazo, pero sí a largo plazo, sobre el sector transporte clásico, de transporte por carretera? Que la mayor inversión o mayor necesidad de sostenibilidad, inversiones en transporte que pueda ser menos contaminante,
afecte más a la carretera, o también la carretera y el transporte por camión está también con unos objetivos de sostenibilidad importantes? Creio que me estão ouvindo. Sim? Muito boas tardes. Me perdona mi portanhol. Vou tentar hacer entender com mi portanhol. E felicitar pelo evento, a importância e a oportunidade de hacerlo. Se trata de algo relevante. E creio que é neste ambiente que se pode construir soluções estruturais de futuro, ou pelo menos que não repitamos menos erros de unidades e infraestruturas de grande porte, como aeroportos ou portos de mar, que décadas sem terem uso são peso na inversão e peso no mantenimento para o contribuinte, que depois lo paga, mas não lo absorve, não lo contribui. E dizer-vos que não olvidem, foi aqui referido antes, que estamos em plena época de transição digital. E o comum das comunicações que há ouído são físicas e analógicas. Alguma preocupação de formação digital, pero el 5G e a interação entre equipamentos e sistemas não é algo de futuro, existe hoje. Podemos falar um pouco mais à frente, temos centros de operações onde isto é uma realidade hoje, a funcionar. O tema que aqui se está colocando dos diferentes modos de transporte são complementares. Lo he defendido imensas vezes e lo repito de novo. Os modos distintos de transporte são complementares. E a mim me gostaria ter um ferrocarril muitíssimo mais ativo. Diria 10 a 20% de cota de mercado. Haveria muitíssimo mais transporte rodoviário. Porque, se reconheceis alguns centros de grande fluxo rodoviário na Europa, todos têm 2 ou 3 grandes linhas de caminho de ferrocarril suportando. Porque o trem não chega à minha casa, nem à minha fábrica, mas deve chegar a meu porto, a meu centro industrial ou ao meu centro logístico. E isso é o inerente relevante. E os portos de mar são úteis se tiverem como suporte ferrocarriles robustos, estruturados e que não levem 50 anos a decidir-se e a implementar-se. Hoje ouvimos mais, ou melhor, melhores notícias de que temos a curto prazo novas inversões, ou estão em curso novas inversões em ferrocarril para ligar Sines a Madrid. Se recordeis, e se for um projeto inicial de Sines, já o previa nos anos 60 e que não se ha aplicado até hoje, 50 ou 60 anos depois. O que eu coloco é de que imagine-se que está em curso quando eu, como utilizador, posso usar essa linha de ferrocarril dentro de quantos dias, semanas, meses, anos, décadas? É que me estão promovendo ou prometendo há décadas, ainda não lo há visto. Estamos falando de desejos, não propriamente de concretizações. Vou vender a um cliente que vou montar uma linha que há uma linha de ferrocarril na qual podemos ser complementares, pois eu tenho dúvidas de que o possa prometer, porque não sei quando vai ficar disponível. Esta incertidumbre provoca grandes perturbações no mercado. Necessitamos de falar menos e executar mais. Minha perspectiva concreta. E agora, não olvidemos, temos infraestruturas como nunca. Temos 50 milhões ou 60 milhões de pessoas em Península Ibérica que sentem atualmente alguns constrangimentos por uma crise pandémica, pero com recursos para poder consumir e trabalhar. E esses 50 milhões ou 60 milhões de pessoas que aqui vivem e aqui trabalham necessitam de unidades industriais capazes de os abastecer e de unidades industriais capazes de exportar para que possam comprar outras coisas do mundo. Não temos na Península Ibérica unidades industriais de grande relevo
onde saia um ou mais trens por dia. E eu conheço várias em Alemanha, onde sai um ou mais trens por dia, completos, de 750 metros cada um. Portanto, precisamos de unidades industriais de peso para que as infraestruturas como a plataforma logística de Badajoz, respeito e trabalho pela audácia de a pôr em prática. Aqui felicito a toda a equipa que o está levando a terreno. As ilhas de Sines, que é o maior potencial disponível de espaço em toda a Europa para desenvolver atividades logísticas cerca de um grande porto. Mas podíamos falar de Corredor de Henares, ou da ZAL de Saragoça, ou tantas outras que existem pela Península Ibérica. Não teremos falta de infraestruturas já existentes. Temos falta de as usar, de ter projetos estruturais que tragam grandes fábricas com valor añadido para que a Península Ibérica possa beneficiar dessas massas críticas de serem exportar para o mundo e que tenha a vantagem de poder consumir nesta região esses produtos por serem produzidos na nossa região. E isso precisa de promoção institucional. A ser uma infraestrutura, repito de novo, a ser uma infraestrutura, uma autoestrada, um porto de mar, um aeroporto, e não usá-lo, é um mal que estamos a ser à humanidade, especialmente ao nosso povo. Portanto, estou otimista, há condições, volto a repetir, pessoas qualificadas, a grande maioria, há mercado, temos a Península Ibérica, reconhecimento internacional para vender em todo o mundo, há crédito, há liquidez, há capacidade para instalar unidades que usufruam as ditas infraestruturas. Com todo o respeito, a linha ferroviária com Madrid não há ser falta nenhuma se não se instalar atividades que o promovam. Que em Sines não se instale unidades de desenvolvimento estrutural, que em Badajoz não se coloque fábricas de grande porte ou centros logísticos de grande porte que sirvam a região. Senão, ele trem vai usar o quê? Que mercancia vai levar? É que temos que ter essa noção. Quanto ao tema de ser concorrência com o ferrocarril, já há falado antes, eu creio que há um grande equívoco. Não há concorrência, há complementaridade e muito, muito interessante essa complementaridade. Bueno, é nesta perspectiva que eu creio que estou otimista, porque teremos quase tudo. Só nos hace falta uma pequena atitude, que é institucionalmente fixar unidades de grande porte da Península Ibérica para servir a Península Ibérica e exportar para o mundo. E daí as infraestruturas terem plena utilização. Porque senão teremos pessoas em Badajoz, em Saragoça, em Castilla-La Mancha, ou em Castilla-León, ou na Extremadura, ou em Sines, ou em Lisboa, ou em Setúbal, fazendo grandes inversões em infraestruturas para a época digital, que vai necessitar de menos recursos, que vamos ser mais interativos. Quando falamos, por favor, só para terminar, quando falamos de ser sustentáveis, não se olvidem que estamos a assistir à maior alteração brutal de falta de eficácia dos últimos 50 anos. Eu levei 50 anos a tratar massas críticas suficientes para obter economias de escala, para reduzir o número de atividades, o número de viagens, o número de armazéns, o número de paletes, o número de caixas, tudo. E o e-commerce multiplica por 5 a atividade se tiver 10% do volume de comércio mundial. Multiplica por 5 tudo isto. Não estamos a trabalhar para a sustentabilidade. Estamos a trabalhar para outra coisa qualquer. Não é o ferrocarril com mais recursos que vai resolver o problema da última milha de entrega em minha casa de um paquete que foi produzido em Singapura ou em Macau. Bom, quizá fui contundente e não fui agradável, mas me perdoem, pediram a minha opinião e eu a transmiti. Graças pela oportunidade que me han dado de hablar. Gracias, don José Luis, por esas ideas, aunque transmitidas con mucha pasión, muy ciertas, muy ciertas.
que a mí me gustaría que si somos capaces de poner en 30 segundos cada uno qué haría de la priorización o de los objetivos que cree necesarios en una actuación tanto del gobierno español como portugués o europeo en el sector logística y de infraestructuras. Entonces, como una priorización, 2 ideas se resumen. En vez de hacer yo las conclusiones, las hacéis vosotros. Miguel Quintana, 30 segundos. Bueno, yo creo que más que a nivel de infraestructura, sí que a nivel de apoyo institucional, creo que lo importante es facilitar, poner los medios para que todo este cambio al que estamos asistiendo, el cambio de paradigma derivado de la explosión del e-commerce, sea posible absorberlo con el tejido logístico que hay que desarrollar para ello. Es decir, me parece que lo que necesitamos es necesitamos seguridad jurídica, necesitamos una regulación que se adapte al cambio de paradigma que estamos viviendo. No podemos estar anclados en un escenario que evidentemente ha cambiado. Y si no nos damos cuenta de ello, pues estaremos perdidos. Y me parece que tiene también mucho que ver, y me salgo de la parte de infraestructuras, que ya hay muchos actores, todo la apuesta por la tecnología. Y ahí hay mucho de infraestructura, de inversión pública también. La accesibilidad de la tecnología, la accesibilidad del 5G a todos los niveles, me parece que es algo que va a ayudar. Y una última cosa, en términos de sostenibilidad y de distribución urbana, que creo que es uno de los topics que más importancia tiene en el sector logístico, me parece que necesitamos una coordinación. Lo que no puede ser es que estemos inmersos en un marasmo de reglamentaciones municipales, regionales, y ya que estamos hablando a nivel ibérico, incluso nacionales. Eso es muy difícil de gestionar. Por tanto, creo que la seguridad, la clarificación y la homogeneización de este tipo de cosas ayudará. Gracias, Miguel. Miguel Bernal, ¿qué le pediría la carta a los Reyes? Yo hago 30 segundos. Sí, yo hago mía la intervención de José Luis Simoes. Hablar menos y trabajar más y aplicar más. ¿Hay que seguir haciendo infraestructura? Sí, pero hay que mejorar la regulación pública, la regulación administrativa, para poder utilizar mejor esas infraestructuras. Hay que romper las fronteras. Siguen existiendo fronteras todavía y hay que dejar actuar al mercado. Yo creo que en Extremadura estamos practicando ese triple ejercicio y eso nos ha llevado a que algo que era impensable tan solo hace 3, 4 años, que nuestra plataforma logística en Badajoz con 1.300.000 metros cuadrados que no sabíamos cuándo se iba a ocupar, hoy, a día de hoy, estamos planificando la ampliación porque hemos llenado la plataforma logística de Badajoz. El mercado actúa. José Luis lo ha dicho antes de una manera muy clara. Hay que hablar menos y trabajar más. Hoy hemos tenido, y con esto acabo, una de las mejores noticias que creo que España y Portugal pueden tener en estos momentos. La ministra de Industria de España, el presidente de la Junta de Extremadura y, sobre todo, fundamentalmente, un grupo de empresarios muy potentes de nuestro país ha anunciado la primera fábrica de baterías de litio del sur de Europa, la ha anunciado en la ciudad de Badajoz, en plataforma logística de Badajoz. Es una magnífica noticia y es, sobre todo, el mejor componente de cómo trabajar más hablando menos. Y, por tanto, estructura sí, regulación favorable, bien romper fronteras y dejar que actúe el mercado y dejar que las empresas se puedan desarrollar sin grandes condicionantes políticos, porque el mercado tiene que actuar con Muchas gracias, Miguel, y enhorabuena por esa planta. Transmito la pregunta también a Miguel Ángel Parras. Sí, yo muy brevemente. Yo creo que en su carta a los Reyes, ¿en qué pediría participar? Yo creo que el objetivo último debería ser permeabilizar el transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril en todo lo que es la frontera España-Portugal. Desde luego tenemos que
ser parte de ello. Creo que es importante que las administraciones públicas se den cuenta de las bondades de la colaboración público-privada y para ello es necesario que haya un testeo previo de las condiciones para que eso sea factible. Con eso me daría más que por satisfecho. Muy bien. Gracias, Miguel Ángel. ¿Y Juan? Pues mira, yo te diría que una adecuada planificación digamos, de toda la cadena, ¿no?, de valor, desde la última milla hasta los grandes corredores, con una integración de los distintos modos logísticos y una colaboración público-privada, ¿no? O sea, yo creo que eso también es importante. Y luego también, yo creo que, como se ha mencionado antes, hay mucha infraestructura ya construida y muy buena y nosotros somos unos firmes creyentes que la digitalización y digamos que optimizar el uso de la infraestructura existente se puede todavía hacer, ¿no?, con todas las aplicaciones y todos los medios que hay ahora, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que querríamos. Gracias, Juan. Bruno. Sí, yo, en mi opinión, lo que pretendo es que se implemente lo que está definido. Es implementar en tiempo para que se pueda empezar a gestionar las expectativas con confianza y que el sector pueda tener confianza también para hacer sus inversiones. Yo creo que el momento de discutir las mejores opciones hemos dedicado los muchos últimos años y en este caso yo creo que es seguir implementando, actuar. Gracias, Bruno. ¿Quería añadir algo, José Luis? ¿No se oye? Mais do que dinheiro e construção de infraestruturas, necessitamos de criar postos de trabalho para que haja dinâmica de consumo, para que se possa garantizar que o futuro das infraestruturas são sustentáveis. Por isso, apoio institucional e se quiserem ver duas coisas institucionais e uma muito concreta, Castilha-La Mancha e Extremadura estão fazendo um trabalho de promoção institucional como nunca visto em Península Ibérica. Talvez outros tempos em Catalunha lo teria parecido, para promover desenvolvimento industrial, a garantizar que há futuro e há postos de trabalho para garantizar a fixação das pessoas. E dizer mais que também Luís Simões, na sua parte concreta, pôs em marcha no corredor de Henares o maior centro logístico de um operador logístico na Península Ibérica. Gracias. Enhorabuena, José Luis, por esa... Te hemos dejado de oír, Rafael. No sé si se ha puesto el... Hemos terminado en unos minutos más y simplemente quería dar la entrada y que clausuraras. ¿Me oyes? Sí, te escuchamos. Nada, yo simplemente agradecer a todos los participantes. Creo que hemos llegado a conclusiones muy interesantes y simplemente recordar e invitar a toda la gente que ha estado siguiendo este evento, que celebraremos más sobre otras temáticas y que, por supuesto, estaremos encantados de que nos puedan seguir en esos siguientes eventos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Bruno. Gracias, José Luis. Gracias, Miguel. Gracias, Juan. Gracias, Miguel Ángel. Un placer, Rafael. Gracias a ti.